Hola, soy Manuel Redondo y esto es Fe y Cerebro. En este vídeo quiero demoler lo que es un argumento o un eslogan barato o algo que mucha gente dice a la hora de hablar de religión o hablar de cristianismo. En este caso, yo soy defensor de la religión o de la fe cristiana y hablo desde esta perspectiva. Y bien, muchas veces haciendo evangelismo, hablando con otras personas, me he encontrado con este típico eslogan o frase o pseudoargumento que mucha gente usa, particularmente siempre lo usan gente secular, gente que no se asocia a ninguna religión, y suelen decirte algo así que te puede causar mucho desánimo o separarte un poco o poner alguna barrera en la conversación si no sabes cómo responder a ello. Y es por eso que hago el vídeo. Traigo lo que es un contraargumento a esa especie de eslogan para que puedas dialogar con esa persona y sacar provecho de la situación, de la conversación y revertir la situación. Ya verás. El eslogan o la frase que la gente suele decir y a la que me refiero en este vídeo es cuando intentas hablar del cristianismo, en este caso, desde mi perspectiva, y te dicen algo así como no me interesa porque las religiones son la mayor causa de guerras en la historia de la humanidad. Pues bien, cuando te dicen algo así, te puedes echar atrás y es lo que intento hacer en este vídeo. Todo lo contrario, échate hacia adelante, porque voy a enseñarte cómo a debatir este tipo de argumento, este tipo de copiar y pegar, que la gente copia, ve en algún sitio y lo repiten como eslogan y como frases que no tienen sentido y no saben cómo debatirlo. Así que quédate a ver este vídeo y mira cómo le hago aikido a esa frase. Lo primero que recomiendo hacer es preguntar a la persona que dice ese argumento o ese copy and paste lo que quiere decir cuando dice que las religiones son la mayor causa de guerra. Si has visto mis últimos vídeos habrás visto que hay uno en el que hablo sobre recomendaciones y estrategias a la hora de hacer evangelismo, y en ese vídeo hablo de 3 preguntas clave a la hora de dialogar con personas y tener control sobre la conversación. Puedes ver un link de ese vídeo aquí arriba a la derecha en la pantalla. Hacer la pregunta pone toda la responsabilidad en la persona que repite el eslogan. Es esa persona quien clama algo. Él o ella deben explicarse. Eso te ayudará a que la persona se suelte y se explique mientras tú simplemente escuchas. Normalmente las explicaciones suelen acabar de la misma manera. Las religiones son malas porque han provocado muchísimas guerras y por eso rechazan el cristianismo en este caso. Aquí recomiendo preguntar a la persona en cuestión que pruebe que las religiones, en este caso el cristianismo, es o son la gran causa de guerras en la historia de la humanidad. Así, sin datos, sin evidencias, todos podemos decir lo que nos dé la gana. Pero todo lo que nos da la gana no significa que sea verdad. A estas alturas es probable que la persona recurra a las cruzadas. Es una suposición, pero mi experiencia me dice que es una carta comodín que muchas personas suelen sacar cuando no saben qué decir, y por norma general y como mucho la Inquisición, que no es una guerra sino un sistema. Me la han soltado muchas veces, pero la Inquisición es eso, no fue una guerra y no cuenta en la temática que estoy diciendo. Así que no suelen pasar de las cruzadas. Aquí verás que la persona pierde seguridad. Repito, es mi experiencia, y esto pasa porque cuando se exige veracidad a una persona que repite frases sin pensar, denota verse acorralada y amenazada, incluso aunque lo hagas educadamente. Si eso ocurre, piensa que es bueno y es tu turno para dar o proponer tu argumento. Hay 2 cosas que es bueno que le digas a esa persona. Primero, el problema de esa posición, me refiero a la posición de este vídeo, gente que no tiene interés en la religión, en este caso el cristianismo, porque creen que es la fuente o la mayor fuente de guerras en la historia de la humanidad. Si no hay Dios, no hay bases para decir que las guerras sean buenas o malas. Todo se convierte en relativo porque no hay algo fuera de lo cultural o accidental que diga lo que es bueno o malo, en mayúsculas. Algunas culturas pueden decir que atacar a mendigos es malo, pero otras culturas pueden decir lo contrario y justificarlo. Esto es algo común en la historia de la humanidad. Se han justificado muchos genocidios.
Si no hay Dios, no hay forma de establecer un estándar moral objetivo en todo tipo de materias. Por lo tanto, cuando una persona dice que no tiene interés en Dios, o en una religión, o en una revelación sobre Dios, basado en que algo te parece malvado o le parece malvado, está implicando la existencia de Dios al hacer un juicio de valor. Claro, la persona puede decir que cree en la moral objetiva, pero a la vez rechaza el cristianismo o lo que sea que esté rechazando precisamente por esas razones morales. Bien, esto no te lo dirán muchas personas, pero si lo hacen, han reconocido que debe de haber un Dios que juzga las guerras y por lo tanto vivir sin comprometerse a saber quién es ese Dios es una especie de forma pasiva de permitir el mal, no comprometerse con una causa mayor. Y esto normalmente descubre que la persona no tiene interés en Dios y ya está. Lo de que las religiones son malas es simplemente una excusa para rechazar a Dios. La otra cosa que te pueden decir es que no hay moral objetiva, pero Dios no es bueno. Si eso es así, la persona que ha declarado esa cosa se declara a sí misma mejor que Dios y por lo tanto deberíamos adorar a esa persona o esperar una renovación universal gracias a esa persona y que origina en esa persona. Dicho esto, lo segundo a decir a una persona así es que está demostrado que la religión, y no una religión sino la religión en general, no es ni de lejos la mayor causa de tantas guerras. Hay un libro llamado The Encyclopedia of Wars, o la Enciclopedia de las Guerras, de Charles Phillips y Alan Axelrod, y este volumen con tanto contenido cubre todas las guerras conocidas desde el año 8000 a.C. hasta el año 2000 después de Cristo, es decir, los 10.000 últimos años de la historia de la humanidad. La conclusión es que en esos 10.000 años de historia constan 1.763 guerras conocidas, de las cuales solo 121 de ellas fueron verdaderamente por motivos religiosos. Es decir, algo así como entre el 6 y 7% de las guerras en la historia han sido por motivos religiosos. Y de este porcentaje, básicamente la mitad de ellas fueron guerras causadas por el Islam. Esto lo podemos ver en ese libro en las páginas 1484 y 1485. También cabe destacar que Greg Austin, un reconocido investigador del Departamento de los Estudios para la Paz en la Universidad de Bradford, escribió un libro llamado War Audit. En este libro participan también gente como Todd Cranach y Tom Omen. En este libro ponen el foco en las guerras más importantes de los últimos 3.500 años y se reducen a 73 guerras. Decidieron valorar del 1 al 5 los motivos religiosos de esas guerras o la potencialidad religiosa detrás de esas guerras, siendo 5 el máximo indicador de un motivo religioso para dicha guerra. Pues bien, de esas 73 guerras, 44 fueron valoradas con un 0 patatero. Y solo 7 guerras sacaron una valoración de 3 o más. Es más, en el año 2015, la organización no gubernamental llamada The Institute for Peace and Economics hizo un estudio en que se analiza el motivo religioso de 35 conflictos armados desde el 2013. De los 35 conflictos, 14, casi la mitad, no tuvieron ningún elemento religioso que los motivara. Sin embargo, un 14% de ellos sí que tuvieron algún elemento religioso para su existencia, que los motivara. Y todos ellos coinciden que la religión que los motivó fue el Islam. Dejo un link en descripción. No quiero decir que esto sea un motivo para estar orgullosos. Aunque sean pocas guerras las que se asocian a lo que es la religión, siempre es una desgracia. Y no estoy sacando flores con esto ni tirando petardos. Es una desgracia, pero hay que equilibrar. No obstante, además de las cruzadas, poco más se puede atribuir al cristianismo. Y sobre las cruzadas, que ya hablaré quizás, no lo sé, en algún otro vídeo o no, pero por ahora lo que quiero destacar o resaltar es que las cruzadas hay que entenderlas en la desgracia que estaba ocurriendo en aquel momento, en su contexto. Los ejércitos islámicos habían invadido prácticamente los reinos cristianos de Oriente, básicamente todo lo que perteneció a la Iglesia ortodoxa y otras vertientes. Y el Islam
con su deseo expansionista, estaba creando una amenaza muy dura a toda Europa y a todos los reinos cristianos. Es más, el Papa Urbano II arriesgó una cruzada en rescate de la Iglesia ortodoxa. No lo hizo para salvar su iglesia, la católica, sino a otra. Que cada uno saque sus conclusiones. Yo no digo que las cruzadas fueran ideales o la única alternativa o que fueron geniales, ni mucho menos. Hay mucho de sucio en lo que algunos soldados hicieron, y líderes también, pero no lo hicieron motivados por Jesús, sino por la oportunidad de obtener poder. Me parece desequilibrado hacer de las cruzadas todo el cristianismo cuando hay que entenderlo en su contexto. Las cruzadas hay que entenderlas en su contexto y su objetivo concreto, porque no fueron guerras expansionistas, sino que tenían una zona geográfica en concreto, normalmente Jerusalén. ¿Y cuánto ocupan las cruzadas en un mundo con muchas tantas otras guerras? Es algo que hay que entenderlo, es algo que hay que tenerlo en cuenta. Así que no. Del gran número de guerras que ha habido en los últimos 10.000 años, las religiones no son la mayor causa de ellas, de esas guerras, ni de lejos, ni de lejos. Y si tomas datos de lo que te acabo de decir, es algo que es bueno tenerlo bien o memorizado o en tu móvil o lo que sea, para que cuando una persona te diga, oh no, no me interesa la religión, en este caso el cristianismo, porque es la mayor causa de guerras. Recuérdale, recuerda a esa persona que te dé datos. Tú los tienes y puedes demostrar que no es así, que no tiene razón. Pero dicho esto, ¿y qué hay de esa persona? A mí se me puede asociar con las cruzadas o se me puede asociar con ese eslogan de mi religión, mi fe es la causa de muchas guerras. La verdad es que hemos visto que no es así. Pero ¿y esa persona? ¿Está en un punto neutro, en una plataforma llena de flores donde esa persona es completamente inocente de guerras? No, porque como te he dicho, la Enciclopedia de las Guerras estata que el 93% de guerras que han ocurrido en los últimos 10.000 años de historia de la humanidad siempre han sido motivadas por razones gubernamentales, y las personas estamos todas ellas asociadas a gobiernos, nos guste o no. Recomiendo leer el libro negro del comunismo, para que la gente sepa el número de guerras en que la Unión Soviética y el comunismo en general ha participado. Ha habido muchas masacres, millones y millones de muertes. ¿Y cuánta gente hay que igual tiene alguna simpatía por el comunismo y en cambio te dicen tan a la ligera que yo, o en este caso mi fe, es causa de tantas guerras, cuando en realidad su ideología política o su simpatía por algunos de los valores del comunismo o del socialismo están ligados a muchas guerras? Aquí no hay inocentes. Aquí no hay inocentes. Todo el mundo tiene alguna asociación ideológica, le guste o no. No estamos tan separados de nuestros gobiernos. Es verdad que muchas veces nuestros gobiernos participan en guerras que nosotros no hemos votado ni hemos participado, pero sí somos pasivos y a lo mejor seguimos votando o no hacemos nada para remediarlo. La gente se asocia a cuestiones de o bien derecha o bien izquierda, un poco de los dos, un poco en el medio, pero tanto la derecha como la izquierda han creado causas en el siglo XIX y XX. Muchos movimientos que se asocian a cosas que están asociadas a la derecha o a la izquierda, fascismo, comunismo, socialismo y muchas otras cosas, son causa de guerras o han sido causa de muchas guerras, un montón de ellas. No es por nada, pero Hitler, que es uno de los últimos grandes hombres malvados de la historia de la humanidad, y lo es, mucha gente lo asocia a algo muy occidental y en parte lo es, pero ¿sabéis qué dos elementos tiene Hitler que realmente él adoraba mucho? Todo el tema de la supervivencia del más fuerte. ¿Os suena de algo? Es verdad. Hitler asociaba esa idea de la raza aria, la raza alemana. ¿Y qué es eso? Supremacismo. Supremacismo. Sin más. ¿Pero qué es el naturalismo? El naturalismo es la idea de que solo el más fuerte sobrevive.
Y en parte justifica todo eso, porque es parte de la biología o parte de la ideología detrás de lo que se cree que es una ideología. Eso lo dejo a cada uno. Pero básicamente el naturalismo y Darwin y todas estas cosas, aunque se separen moralmente de lo que estoy diciendo, la idea que hay detrás de que el más fuerte sobrevive significa que el supremo, el más fuerte, el más supremacista o el que es supremo es el que sobrevive y es el que tiene derecho y es el que manda. ¿Veis las conexiones? ¿Y qué otra cosa le gustaba mucho a Hitler? Pues el Islam. Habéis visto quizá en uno de mis vídeos donde menciono un speech de Hitler o una fracción de un speech de Hitler en el que dice cuán asqueroso era el cristianismo. Cuán asqueroso era el cristianismo y que debería de haber desaparecido y que le hubiera ido mejor a Alemania si el Islam hubiese llegado a Alemania. Entonces serían la repanocha o lo que fuera, lo máximo. Dejo el speech y el link de ello en descripción para que veáis que no me lo saco de la manga. Todos creemos en algo que de alguna forma u otra ha participado en guerras. Jesús dijo algo que es único y no está en ninguna otra ideología. Y si hay alguna ideología que apoya a eso, no es porque esa ideología lo haya inventado, sino que es de alguna forma una herencia de las palabras de Jesús. Jesús dijo que hay que amar a los enemigos, que hay que orar por ellos. Y que si un enemigo tiene hambre, el cristiano debe darle de comer. La verdad es que ninguna ideología que hubiese seguido esas palabras de Jesús hubiese creado guerra alguna. Así que las únicas palabras que yo veo en la historia de la humanidad que realmente te dan un fundamento para decir antiguerra y que no habrían creado alguna guerra son las palabras de Jesús. Y eso es lo que los cristianos debemos seguir, pero muchos de vosotros que igual os asociáis con alguna ideología política o algún tipo de gobierno o algo así, veo muy difícil que os podáis separar de la idea de guerra. En el libro negro del comunismo que he dicho, menciona algo muy interesante. Menciona que esa idea de que el comunismo o la Unión Soviética o el marxismo empezó bien, que Lenin era una especie de pacifista, pero las cosas cambiaron con los años y se tomó un rumbo diferente, no es verdad. Ideológicamente ya tenía la guerra en mente y empezó ya de forma bélica y con ideas peligrosas y con deseos de conquista y de usar la fuerza desde bien principio. Así que yo puedo decir abiertamente que no estoy contento con ninguna guerra y que sigo a un líder que no las promueve y que no quiere que los seres humanos se involucren en guerras. Y de hecho él juzgará al mundo precisamente por cosas así. Entre las muchas cosas malas que hacemos, una de ellas es esa. Y pocas veces se pueden justificar. Pocas veces. Quizás alguien ahora se remite a las guerras del Antiguo Testamento, las guerras que ordenó Dios contra ciertos pueblos en concreto y nada más, ciertos pueblos. En una zona. No era expansionista, sino era simplemente una zona. Pero mi desafío a esas personas es que investiguen qué hacían esos pueblos en concreto para que Dios tuviera que reaccionar de esa manera. Bueno, el sacrificio de niños constantemente, un sacrificio con tortura de niños y muchas otras cosas que Dios toleró durante 400 años, es lo que dice el Antiguo Testamento, hasta que puso fin. No fue un capricho, no fueron guerras por caprichos, fueron un número contado de guerras y por motivos muy feos que creo que había que hacer algo al respecto. Bien, espero que esto te haya ayudado. Nos vemos aquí, en Fe y Cerebro.